Tenemos muchas razones por las cuales agradecer al Señor. Y en medio del caos y la confusión que envuelven a nuestro mundo, todavía tenemos un poquito de paz, todavía tenemos un poco de libertad. Y para aquellos que ven un poco más allá, detrás de la cortina del mundo, se están dando cuenta que esto se está acabando rápidamente. Y es necesario estar alertas para saber que los tiempos han llegado a su final. Quisiera leer de la Santa Palabra del Señor el capítulo 89 que dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidables son todos cuantos están alrededor de él. Leo otra vez el primer versículo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Quisiera que cantáramos el himno número 1, por favor, con gozo, con emoción, con regocijo y con ese sentimiento especial de gratitud que debiera llenar nuestros corazones. Número 1.
vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites el privilegio de llegar hasta aquí. Gracias porque en tu bondad infinita todavía pones aliento en nuestra boca. Todavía nos das un poco más de vida. Ayúdanos a aprovechar este breve tiempo con sabiduría, preparándonos para ese gran encuentro con la majestad celestial. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a limpiarnos de verdad. Santifícanos y apártanos para ti. Gracias por esta tarde que nos permites estar juntos. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta semana hemos estado hablando un poco acerca del arrepentimiento y la confesión. Y esta tarde pusimos una nota acerca de cuál realmente es el secreto de la de la salvación. Y voy a comenzar leyendo una frase que todos conocemos, pero que la mayoría en una forma desafiante elimina. Queridos, el versículo es este. En Primera de Juan 1:9 dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos, yo no sé si lo podemos comprender, pero aquí está el secreto de nuestra salvación. Aquí está el secreto de nuestra salvación. Hay un versículo que ustedes conocen muy bien que dice: el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y voy a leer, ¿por qué digo que el secreto de la salvación es Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y voy a leer otra cita más que se encuentra en la página 390 del libro Mensajes Selectos tomo 1, que dice: la condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Fíjate bien. El tema de esta tarde que yo publiqué en la nota de Facebook decía o preguntaba que cuál era el secreto de la salvación del cual íbamos a hablar. Y querido, nosotros hablamos de gracia, por la fe, justificados pues por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios, y nos hemos enrollado en una filosofía que ni siquiera nosotros entendemos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, en la página 390 de Mensajes Selectos, tomo 1, dice: la condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Estaba en Grand Rapids, Michigan, alguna vez, y algunos hermanos, amigos, me llevaron precisamente a Grand Rapids, a la zona aquella de los rápidos de Michigan, un río torrentoso, y para dar un paseo en canoa, en kayak. Y pues les digo una cosa, yo nací casi en el agua. Mi padre era pastor en la ribera del río Coatzacoalcos, allá en Veracruz, México. Era un río enorme, que parecen esos ríos de Corea, de Asia. Tremendo río que en algunas partes en aquella época tenía hasta 1 kilómetro de ancho, 600 metros, 700 metros, tremendo río. Y en ese río yo crecí, era un niño de unos 6 años, 7 años, y yo andaba cruzándomelo ya, ida y vuelta sin ningún problema. Y cuando llegamos a donde se contratan los kayaks, las canoas, el americano nos dio indicaciones. Miren, se tienen que amarrar esto aquí a la mano, era como una banda, una cuerda, y entonces usó una palabra y dijo: cuando se caigan del kayak, de esta cuerda se van a tirar para agarrar de las asideras que están a los lados del kayak. Y yo me le quedé mirando a mi amigo y le dije: oye, pero ¿cómo sabe que nos vamos a caer? ¿Qué piensa, que no sabemos nadar o que no sabemos andar en estas cosas o qué? Y el americano no hablaba español, pero estoy seguro que... Mami, ¿podrías apagar esa luz? Porque... Perdón. Gracias. Sabiendo él que estábamos murmurando en contra de su indicación de que nos caeríamos, entonces volvió a poner más énfasis y dijo: cuando se caigan, están estas asideras y esta cuerda los va a mantener atados al kayak. Y yo me reí y él volvió a insistir: cuando se caigan. Él no dijo si se caen, si pudiera existir la posibilidad de que se cayeran, se agarran de... No dijo así: cuando se caigan. Hermanos, nos subimos al kayak. Yo he andado en muchas canoas pequeñas, grandes ríos violentos del sur de México. Y yo estaba seguro de que no me iba a caer. Pero yo pienso que no pasaron más de 5, 7, 10 minutos cuando estaba yo fuera del bote. Y me dio vergüenza reconocer de que el hombre tenía razón. Y fíjense cómo dice el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aquí no está hablando de que si vamos a pecar algún día. Y por si no lo sabes, Él dice en el 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos,
nosotros nos vamos a caer del kayak. El Señor no te está preguntando si alguna vez pecas, si alguna vez te caes del kayak, entonces te agarras de aquí. No, 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 no. Él ya sabe eso, y tan lo sabe que dice que si alguno dice que no se va a caer del kayak, lo hacemos a él mentiroso. Y él no miente. Él ya sabe que tú y yo vamos a pecar, vamos a fallar, nos vamos a caer del kayak. El punto es que, ¿dónde está la solución? Bueno, hay una cuerda que nos amarra con Cristo Jesús para que corramos a Él y le confesemos humildemente nuestro pecado, nuestra deficiencia, nuestro pecado, para que Él se encargue de resolverlo. Pero fíjate bien, hermano. ¿Tiene pecado la iglesia? ¿Hemos fallado nosotros? ¿Hemos pecado? Nuestra iglesia, nosotros, tú y yo, estamos cargados de pecado. Estamos cargados de pecado. Y yo no conozco una sola iglesia que se haya reunido un día para confesar sus pecados, para reconocer en forma genuinamente arrepentida que han caído, que han fracasado, y este es mi pecado, y este es mi pecado, y este es mi pecado. Yo no he visto a una sola iglesia en estos tiempos donde alguna en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Puerto Rico, en Canadá, que se haya reunido para confesar sus pecados. No existe. Por eso es que nuestras iglesias están languideciendo. Por eso es que nuestras iglesias están muriendo. Por eso es que nuestras iglesias están divididas. Porque no existe en ningún momento confesión. Y querido, nosotros le traemos fiestas al Señor con presentes de informes de ganancia de almas, de templos construidos, de dineros recolectados, de comidas dadas, de campamentos hechos, de almas ganadas. Pero en ninguna iglesia hay un evento para confesar nuestros pecados y determinar apartarnos de Él dependiendo de la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que yo no tengo que confesar nada, yo estoy bien, yo estoy bien con la iglesia, con Dios y con mi mujer y mi familia. Hermano, dice aquí que si tú dices que no has pecado, lo haces mentiroso. Y no hay arrepentimiento, no hay confesión en ningún sitio. Hay iglesias en países donde están pasando por tribulaciones terribles. En el Medio Oriente, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, están pasando situaciones difíciles, pero yo todavía no he oído una iglesia en estos lugares donde digan, nos vamos a reunir para gritarle al Señor que hemos pecado. No conozco. Conozco hermanos, conozco iglesias que se reúnen para hacer una vigilia, hermanos, para pedir al Señor cualquier cosa, pero no arrepentimiento ni confesión de nuestros pecados. No existe, no hay tal cosa. Hay hermanos que se reúnen para orar y oran y son lindos y son buenas gentes, pero no hay confesión. Déjame leerte una nota que está aquí que dice: Dios requiere, en la página 411, Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Voy a repetirlo otra vez.
Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Sí, Pastor Salvador, pero yo no sé de qué iglesia hablas, porque la mía no es así. Querido, ¿sabes cómo es tu iglesia? Y no lo digo yo, lo dice Dios. Voy a leerte lo que dice Dios. Y si tú dices que esto no es así, le haces a Él mentiroso y la verdad no está en ti. Tú no te vas a caer del kayak. Tú ya te caíste del kayak y tratas de hacerte de el inocente como que no ha pasado nada, o te cambias de iglesia, te cambias de ciudad, o simplemente ignoras el asunto. Querido, si tú le has fallado a tu esposa, ella no quiere que la lleves a Cancún o a las Malvinas, a cualquier isla de Asia, por allá del Pacífico. No, no, no. Lo que quiere es que confieses humildemente que has fallado. Tu mujer no quiere un collar. Tu mujer no quiere un nuevo carro. Lo que tu mujer quiere es que confieses humildemente. Ella ya te descubrió los vouchers de tus tarjetas, ya descubrió las notas, ya descubrió las llamadas telefónicas, que en lugar de ser una o dos de vez en cuando, son 30 al día. Ya descubrió todo eso. Y tú lo niegas, y lo niegas, y lo niegas, y lo niegas, y lo niegas. Y tú le mientes y tú dices que no hay nada, que no es cierto, que no es como ella piensa. Querido, y tú sabes que pronto se va a destruir, se va a desintegrar tu familia y tú no quieres eso. Pero no te animas a confesar, porque confesar, ¿sabes una cosa? Confesión y arrepentimiento son un regalo de Dios, son un fruto del Espíritu Santo. Y si no lo crees, escucha el tema anterior y los dos anteriores para que entiendas quién es el que puede producir en nosotros el verdadero arrepentimiento y la verdadera confesión. Mira, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Dice aquí en Isaías 2:1, esta es la condición tuya y esta es la condición mía. El hombre me dijo, cuando se caigan del kayak. Nosotros ya no, yo me caí del kayak. Tú ya te caíste del kayak. El problema es que como piensas que sabes más que el instructor, no estás siguiendo indicaciones para cómo resolver y salvarte. En Isaías capítulo 1 dice, para que veas las acusaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escucha esto, lo voy a subrayar. Lo que voy a leerte son las acusaciones del fiscal del cielo contra ti y contra mí, contra la iglesia entera, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra tus padres, contra tus hijos, contra tus nietos, contra tus sobrinos, contra tus tíos, contra tus maestros, contra tus pastores, contra toda la iglesia. Esta es la acusación. Y nosotros no hacemos confesión. No hay confesión en la iglesia, no hay confesión, no hay confesión. Pero hay acusación. Y fíjate cuál es la acusación. Oíd cielos, 1:2 de Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Porque habla Jehová. Querido, Él no miente. Y si Él dice que esta es la realidad, tú y yo le hemos fallado. El problema es que no hemos hecho caso a las indicaciones de cómo resolver cuando nos salgamos del kayak. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, tú y yo. El buey conoce a su dueño. ¿Por qué estoy predicando de esto? Hermanos, se nos está acabando el tiempo, cada minuto cuenta.
Y es necesario despertar. Familia mía, amigos míos, compañeros míos, iglesia nuestra, por favor, vamos a despertar. Oíd cielos, dice la Biblia, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Resulta que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero el pueblo adventista no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza, sin excepción, está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están cubiertas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Voy a leerte una nota que se encuentra en Gálatas para que veas qué cosa dice el fiscal celestial. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Leo el 16 para que entiendas que nos está hablando a nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Este mensaje no es para el mundo, allá aparte. No, esto es para la iglesia de Corinto, la casa de Corinto, la familia adventista de Corinto, para el pueblo de Dios de Corinto y para el pueblo de Dios ahora. Dice aquí el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este grupo de personas que hace todas estas cosas esperan el cielo. Van a la iglesia los sábados, devuelven los diezmos, oran, leen la Biblia, pero como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjame leerte ahora Apocalipsis capítulo 3. Estoy leyendo lo que Dios le dice a su iglesia. Esto no se lo estoy diciendo yo a la iglesia, porque yo mismo estoy incluido en toda esta triste declaración. Dice aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis 15, yo conozco tus obras, iglesia adventista, iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la acusación del fiscal celestial. Esto es lo que dice Jehová, dice en Isaías 1:2. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, esta es la acusación. Esta es la tremenda acusación. Y voy a seguirte leyendo más. En Isaías 3:9 dice así. Isaías
3:9 dice la palabra de esta manera: la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Desafortunadamente, tú dirás, pero eso no es para mí. Dice aquí el 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifican contra ellos. Tú puedes ver a las mujeres todas pintarrajeadas los sábados, con senos descubiertos y minifaldas, y los varones encargándose de mirar sus partes bajas. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Queridos, esta es la realidad de nuestra iglesia, esta es la realidad. El punto, yo no quiero destacar esto lo dice Dios. El punto que te estoy diciendo es que, sabiendo que nosotros estamos en esta gran maldad, no hay confesión, no hay arrepentimiento en la iglesia, no hay arrepentimiento. En el libro de Jeremías 17:1 dice así la palabra del Señor, Jeremías 17: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. No hay comprensión por el dolor del corazón del Señor. No hay comprensión. No hay preocupación. En la página 267, hermanos, todo este pecado que he leído aquí, déjame leerte uno más. El pecado de nuestro pueblo está grabado con cincel de hierro y punta de diamante, dice aquí. Y en Jeremías 51:1, 51:5, perdón, dice de esta manera. 51:5. Voy a leer esto porque es importante, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Déjame leerte aquí en la página 267, una nota que a mí me hace llorar, porque soy culpable de todo esto que dice aquí. Dice aquí: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron esa angustia. Esa es la tristeza que inducirá a nosotros a renunciar al pecado. Hermanos, esta cita, realmente, el verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz.
Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y mientras nosotros no entendamos esto, no va a haber confesión. Hermanos, las iglesias tienen extraordinarios sermones. Hoy le di una pasadita así a los temas que se estaban presentando. Todos son muy lindos, todos son muy hermosos, todos son muy bellos, pero en ninguno hay un proyecto de arrepentimiento y de confesión. No hay un lugar en una iglesia en nuestro mundo donde el pueblo se esté humillando de verdad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si confesaren, si se apartaren de sus malos caminos, si se arrepintieren de sus malas obras, entonces yo voy a oír desde los cielos. La Biblia es clara, es muy clara cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres que tu familia tenga paz y armonía? Confiesa tus pecados, confiésense entre ustedes sus propios pecados. Que sus iglesias se llenen de reuniones, no tanto de reuniones de oración para pedirle al Señor que quite esta dolencia, esta enfermedad, que nos dé trabajo, que nos perdone. No, queridos, lo que necesitamos, o mejor dicho, lo que Dios espera, no es que le pidas perdón. No es que borres tu pecado. Lo que necesita oír el cielo es una confesión humilde, sincera, donde tú reconozcas la inmundicia que hay dentro de nosotros. Eso es lo que está esperando el Señor. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es entonces cuando lloraremos ante Él y entenderemos que cada pecado que nosotros cometemos vuelve a herir a nuestro maravilloso Salvador. Y allí al pie de la cruz lloraremos afligidos por todo lo que le hemos hecho otra vez. Y entonces el Espíritu Santo nos llevará al punto de la contrición necesaria para volvernos a Jesús y apartarnos del pecado. Nosotros no tenemos reuniones de arrepentimiento y confesión. ¿Y sabes por qué no lo tenemos? Porque no queremos abandonar nuestros pecados. No queremos abandonar nuestros pecados. Ese es el problema. No hay tal cosa como que el hombre quiera humillarse ante Dios. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Y en esta tarde yo quiero desafiarte a ti. ¿Quieres un verdadero arrepentimiento? No es pasar 3 días y 3 noches llorando y clamando, pidiendo perdón al Señor. No es pedir perdón, es confesar tu pecado. Y esa confesión, querido, es la mayor bendición. Tenemos que confesar nuestros pecados y además confesar nuestros pecados unos a otros, no solamente a Dios, pero también unos a otros. No es fácil, pero es lo que el cielo está esperando. Es lo que el cielo está esperando. En la página 276, dice aquí, del deseo de todas las gentes, página 276, muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica, no la han creído,
ni amado, por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. ¡Qué tremenda declaración! Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado, por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni les dan aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos, una maldición para el mundo. Escucha esto, allá adelantito. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. $2.76, $2.75 dice: en toda experiencia, al pie de la página de 275 del deseado, dice: en toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Yo conozco a muchos hombres que andan organizando campañas extraordinarias en este momento, pero no celebran el culto, no leen la Biblia, no oran, no se arrodillan, no lloran, no confiesan sus pecados y no se arrepienten y no abandonan sus pecados. Pero andan organizando campañas increíbles, gigantescas. Se bautizan cientos de personas. Pero dice aquí: en toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham, y nosotros también decimos lo mismo. En la página 272, dice: dice así: si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falta de representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Hermanos, ¿y sabes por qué es esto? Porque no hay verdadero arrepentimiento ni confesión genuina. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falta de representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Alguna vez estábamos organizando en una iglesia a las personas de dos en dos, para ir en su propio barrio y terminar la tarea. Hacíamos primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que empezar por Jerusalén, no podemos ir fuera de nuestro barrio.
Y entonces organizamos una iglesia como de 300 miembros más o menos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Y de repente una hermana dijo, pastor, a mí mándenme a otro lugar porque en mi barrio no quiero estar, yo ya he trabajado ahí. Digo, no, hermana, allí tenemos que empezar la tarea y no vamos a salir de allí hasta que hayamos terminado la tarea. Y no, pastor, es que yo quisiera ir mejor a otro lugar. Y finalmente insistimos que debía aceptar el plan como estaba escrito, y ella insistió en que no, y discutimos un poquito cariñosamente, y me dijo, le voy a decir la verdad, pastor, es que yo no puedo salir a predicar en mi barrio porque ahí todos me conocen y saben qué clase de mujer soy. Y toda la gente se rió. Quizás, hermanos, fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí, si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor, no tienen influencia para el bien en el mundo y por su falta de representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Esta nota es muy triste, muy dolorosa, el egoísmo nos impide contemplar la verdad de Dios. Quisiera esta tarde decirte que lo que el cielo está esperando, que tú te arrodilles y que confieses tus pecados, que confesemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Él nos limpie de toda maldad, entonces la cosa va a ser diferente. Es hermoso poder leer lo que dice aquí la palabra del Señor, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es increíble lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, queridos. Las acusaciones son tremendas, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la cabeza hasta los pies somos una podrida llaga. Necesitamos entender que la única forma de quedar limpios es arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. Déjame leerte en la página 145 de Mensajes Selectos, que dice así. Página 145 dice aquí, pon atención por favor. Estos mensajes a mí me asustan. Acuérdate que estos mensajes han salido por la mañana en mi culto de oración y de humillación ante el Padre. Y cuando yo leo estas cosas y veo cómo Él me reprende, le doy gracias, uno, por la reprensión, y dos, porque todavía me ama. Porque si no me amara, no me reprendiera. Y me reprende porque me ama. Y si en esta tarde tú sientes ahí en el fondo que te está reprendiendo, y una mirada furtiva de tu hijo, de tu hija, o de tu esposo, o de tu esposa, viene por ahí, es porque todo lo que has dicho no sirve. Lo que se necesita en la casa es arrepentimiento verdadero y confesión verdadera. Dice aquí en la página 145, estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Voy a leértelo otra vez. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión, estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento
nuestros pecados han de ir de antemano ante el juicio. Es muy importante esto, es muy importante. Es en la página 146, dice aquí: levántese la iglesia y arrepiéntanse de sus apostasías delante de Dios. Oh, mis hermanos, contristaréis, leí la página 146, oh, mis hermanos, 147, contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse, excluiréis al bendito Salvador porque no estáis preparados para su presencia. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento del corazón, debe haber oración unida y perseverante, y mediante la fe una demanda de las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino debe haber una profunda humillación del alma. Página 147. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debiéramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que le buscan de verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. ¿Y sabes qué cosa es expiación? ¿Qué cosa es expiación? Es borrar tu pecado a través de un sacrificio. Que no se te olvide. ¿Qué cosa es expiación? Borrar el pecado, la culpa de alguien por un sacrificio. Querido, el sacrificio de Cristo Jesús no puede hacer su función en tanto que tú no reconozcas tu pecado. La sangre de Jesús no puede salvarte. La sangre de Jesús no puede santificarte. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús no puede llevarte al cielo en tanto que no reconozcas que eres pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él tiene todo el poder para perdonar nuestros pecados y además para limpiarnos del pecado y apartarnos de toda maldad. Si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos en problemas. No hay nada que Satanás tema tanto como que una iglesia se levante para confesar sus pecados. Levántese la iglesia, 146, y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Dios debe levantarse la iglesia para la acción. Debe haber una profunda humillación del alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debiéramos humillarnos. Él vendrá para consolar y bendecir a los que le buscan de verdad. Voy a leerte esto. Hay gente que está feliz escuchando sermones. Ha habido gran demanda, página 148. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de la declamación desde el púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras. Queridos, debe realizarse un reavivamiento en la página 149. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. Déjame leerte otra nota aquí. Todos quieren un reavivamiento.
Todos quieren un reavivamiento. Pero en la página 150, dice aquí en la página 150, 250, perdón, está ahí buscando mal. Página 250. Hermanos, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Este mensaje es para mí. Y el Señor me lo está mandando porque Él quiere salvarme a mí. Y te lo está mandando a ti si por las dudas lo quieres recibir también y quieres salvarte. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo. Mientras continúe en pecado, debe de cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Escucha, el hombre página 250, el hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Por eso es que no hay confesión, porque la gente ha llorado delante del Señor, ha pedido perdón, ha llorado y ha pedido perdón, y entonces empiezan a vivir con sus propios méritos y con sus propias fuerzas una mejor vida, pero no confiesan su pecado. No confiesan su pecado y ese pecado está oculto. ¿Y sabes qué cosa te estás encaneciendo? Tus huesos se están quebrando. Tienes osteoporosis, no porque te enfermaste de repente, sino porque mientras no confieses tu pecado, la enfermedad del pecado carcomerá tus huesos, tus músculos, tus células, hasta que mueras lejos y apartado de Dios. El Señor quiere resolver este problema contigo si confiesas tus pecados, si confiesas tus pecados, si confiesas tus pecados. Dice aquí, bienaventurado, el capítulo 32 de Salmos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sabes qué? El hombre más feliz del mundo es a quien que Dios le ha perdonado su pecado y le ha borrado su pecado. ¿Y sabes cuándo Jesús está feliz? Cuando ha venido un hombre a pedirle arrepentido el perdón de sus pecados y los confiesa humildemente con un corazón constreñido y se aparta de ellos. Y cuando se los confiesa abiertamente, el corazón del Señor grita en Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mientras callé se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día. Hermanos, nuestras iglesias se están desbaratando. Nuestros hijos no quieren ir a la iglesia porque allí no pasa nada. ¿Qué pasaría que de repente tus hijos fueran esta tarde a la iglesia y de repente vieran ahí a su padre llorando al frente, al pie del altar, clamando que él es un adúltero, que tiene 3 mujeres, que ha insultado a Dios, que ha lastimado a su esposa y que ha avergonzado a sus hijos y que no merece la vida, no merece nada, no merece el cielo, y allí clamando? Sus hijos se asustarían, pero correrían a abrazarlo porque se darían cuenta que su padre es un hombre pecador, pero humildemente también lo reconocen como un hombre honesto que es capaz de aferrarse a Jesús su Salvador. Eso es lo que hace la confesión. La confesión, querido, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sin embargo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahora lo que hago, dice aquí, y por esto
orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en la página 384 de Mensajes Selectos, yo quiero leerte esta nota también, porque es muy importante que sepas esto. En la página 384 dice aquí, que el orgullo, la estima propia o la justicia propia, que el orgullo, la estima propia o la justicia propia no impidan a nadie que debe confesar sus pecados a fin de que pueda hacer suya la promesa. No ocultéis, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No ocultéis nada de Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Fíjate cómo dice. No ocultéis nada a Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Más de un pecado es dejado sin confesar, pero esto tendrá que hacerle frente el pecador en el día de ajuste final. Mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos mientras intercede en nuestro favor el sacrificio expiatorio. Queridos, en la página 415 dice aquí, 404 dice aquí esta cita: los servicios religiosos, las oraciones, las alabanzas, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Escucha esto, pareciera que estuviera diciendo correcto. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, de nuestra humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Puedes tener la mejor intención, no ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas le añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Hermanos, ahora podemos entender por qué tenemos que humillarnos ante Dios y confesar nuestros pecados. Porque todo lo que brota de nosotros, aún con la sinceridad más genuina, todavía está contaminada. Necesitamos, y voy a terminar leyendo la cita que para mí es la cita de las citas del amor y la misericordia de Dios. En la página 387 está mi cita favorita. Yo estuve llorando en mi desesperado intento de estar en paz con Dios, y no lo podía lograr hasta que leí esta cita que dice así: Cristo, página 387, Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido y creyente para que la oración del hombre caído
pueda ascender como incienso fragante delante del Padre y sea impartida la gracia de Dios al alma del pecador. Quiero poner el alma del pecador y no del creyente. Voy a leerla otra vez. Cristo, cuando tú realmente quieres confesar tu pecado, arrepentirte de corazón y apartarte de ellos, Cristo, y confiesas humildemente, públicamente, hablas a tu esposa de corazón a corazón, abrazas a tus hijos de corazón a corazón y confiesas tus pecados. Esto es vergonzoso, pero no permitas que el orgullo, dice aquí, no permitas que el orgullo, no permitas que, dice aquí, que el orgullo, que la estima propia, la justicia propia no impidan a nadie que debe confesar sus pecados a fin de que pueda hacer suya la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No ocultéis nada a Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. No ocultéis nada a Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Queridos, Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido. Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido y creyente para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante delante del Padre y sea impartida la gracia de Dios al alma del creyente. Cristo mezcla su propia justicia. Decía el otro día que Cristo mezcla su obediencia total, su pureza total, su santidad total, su carácter, su plenitud. Cristo mezcla su propia justicia, todo lo puro y santo que es Él. Cristo mezcla su perfecta justicia con la confesión del pecador arrepentido y creyente para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante. Y cuando el Padre recibe esta plegaria, esta perfumada oración, dice aquí, entonces el Padre imparte la gracia que Él ha prometido a cada creyente. Queridos, aplicad por fe la sangre de Cristo a vuestro corazón, pues solo eso puede haceros más blancos que la nieve. Necesitamos orar, pero no para pedir perdón. Necesitamos orar para confesar nuestros pecados. Ya hemos pedido perdón demasiado. Yo conozco a tantas iglesias que tienen reuniones de horas y horas orando, pero en ningún momento he visto una iglesia que se arrepienta de verdad y públicamente confiese sus pecados. Vuelvo a leer lo que dice Mateo 3, que Juan bautizaba a toda aquella gente en el Jordán cuando él predicaba: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venían a Juan hasta el Jordán y los bautizaba, y entonces añade, confesando sus pecados. Sin confesión no hay salvación. Sin confesión, tú estás bien, todo está bien, todo está bien. Mira, ¿y cómo estás? ¿Cómo va tu vida cristiana ahora? Y delante de tu esposa que llora por tu maldad, dice, no, todo bien, gracias a Dios, todo bien, en triunfo, de triunfo en triunfo, en victoria, dicen algunos. Hermano querido, ¿sabes por qué dices de esa manera? Porque no hay confesión, no hay confesión donde no hay confesión, y donde no hay confesión hay una falsedad terrible, y el Espíritu de Dios no está en esa iglesia o en ese lugar. No existe, no existe. En la página 142, y con esto termino, dice aquí, la página 142, los que fueron portaestandartes de antaño, escucha esto, los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu.
Voy a leerlo otra vez. Los que en el pasado, y yo todavía recuerdo allá por los años de mi niñez, había hombres aguerridos, no los detenía nada. Mi padre, junto con Rubén, se fueron por los pueblos, eran apresados, metidos a la cárcel, pero ellos seguían inflamados con el poder del Espíritu Santo para predicar. Pero ellos vivían una vida extraordinariamente dependiente de Dios y del Espíritu Santo. Eran hombres nobles, buenos, eran hombres de oración. Mi padre me enseñó a orar, a arrepentirme y a confesar mis pecados. Eran reuniones en que salíamos con corazones enternecidos cuando hombres gigantes de la iglesia confesaban sus pecados públicamente. Y alguien dirá, pero ¿qué hacía? ¿Pero qué pasa? Eso no está correcto, porque cuando la iglesia se entere, cuando el pueblo se entere, ¿saben qué decía la gente? ¿Sabes qué decía la gente? Esta gente sí vive por la fe en Dios. Porque todos hemos pecado. Y el pueblo temblaba cuando estos hombres confesaban sus pecados, porque sabían que el poder de Dios y del Espíritu Santo había descendido sobre nosotros esa noche. Los que fueron portaestandartes de antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? Muchachos aburridos que no tienen interés en la iglesia más que perderse el sábado de tarde para ir a donde no debieran de ir. Pero ¿quiénes están ocupando sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperaremos ver que se revive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder. Si somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad, desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para el adelanto de la obra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quisiera que cantáramos el himno Anhelo ser limpio, por favor. Déjame conseguirte el número. Queridos, necesitamos arrepentimiento y confesión. Y esta semana me he detenido en el arrepentimiento y la confesión. Y no quiero avanzar hasta que mi caso esté arreglado. De otra manera no tiene sentido. Sería, dice la Biblia, dice la sierva del Señor, que hay que orar más y hablar menos. Anhelo ser limpio, 254, por favor. Vamos a cantarlo con humildad. Vamos a cantarlo con un sentido especial. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores
nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Hermanos, como iglesia nos estamos yendo al barranco cada vez más profundamente, cada vez más peligrosamente, cada vez más sin esperanza. Necesitamos confesión, valiente confesión, humilde confesión. Yo he tenido que atreverme y me he confesado con Dios esta semana, me he confesado con Él humildemente, me he confesado con mi esposa. A mi esposa no le guardo ya ningún secreto. Por más triste o doloroso que pudiera ser, no lo hay. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser salvado, algún día, si no me confieso ahora, voy a tener que dar cuenta frente al Tribunal de Justicia de Dios. Y allí será vergonzoso el saber que el Señor Jesús me mire con dolor y con lágrimas y que me diga en esa mirada: yo pude haberte lavado, yo pude haberte perdonado, yo pude haberte borrado ese pecado para que no tuvieras que pasar la vergüenza aquí. Pero ahora ya no hay nada que hacer. Ahora yo ya no soy el que puedo ayudarte porque mi Padre es el que tiene el caso en sus manos. Y Él dice que la paga del pecado es muerte y no puedo hacer nada porque cuando pude hacerlo, tú no lo hiciste, tú no te arrepentiste, ni te confesaste, ni te apartaste del mal. Hermanos, lo que la iglesia necesita, la mejor iglesia, la más grande o la más pequeña, es confesión y arrepentimiento sincero. Lo que cada familia necesita es arrepentimiento y confesión humilde. Lo que cada individuo necesita para prosperar, para ser bendecido por Dios y tener la presencia de Dios en su casa y en su corazón, es la confesión. Sin confesión no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo puede borrar Dios tu pecado si no hay pecado para perdonar y para confesar? Él vino a buscar a lo que se había perdido. El que no tiene pecado,
a ver, ¿qué pecado te vamos a resolver a ti? Oh, yo no tengo ningún pecado, Señor. Oh, entonces adelante, al que sigue. ¿Tú qué pecado tienes? No, pues yo he robado, yo he mentido, yo he adulterado, yo manejo pornografía. Ven acá, ven. Y entonces él se saca de su sangre y lo empapa completamente y entonces lo lava con su sangre. Él pasó la vergüenza, pero ahora tiene el gozo de estar limpio como la nieve. Y entonces los ángeles aplauden y gritan llenos de gozo por un alma que ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Tú qué pecado tienes? Viene un anciano de iglesia. Oh, yo no tengo pecado. Yo soy anciano de la iglesia. Soy el primer anciano. Ok, hijo, pásale por acá. Acá te espera el crujir de dientes. La noche horrible y negra. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cristo Jesús vino a buscar a pecadores. Y viene otro pecador y vuelve a confesar su adulterio, su mentira, su robo, su impureza mental, su impureza sexual y todo lo sucio que es él. Y el Señor se rompe los brazos otra vez y derrama su sangre sobre ese miserable que algunos lo miran con menosprecio. Pero cuando él es lavado en una forma sorprendente, su negrura se va blanqueando, su negrura, su inmundicia va desapareciendo y de repente llega a tener no solamente una limpieza, una blancura, pero un perfume tan delicioso que vuelvo a gritar, los ángeles se gozan por un pecador que confiesa y se arrepiente de sus pecados. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y se aparta de sus pecados porque los confiesa de corazón. Y entonces los ángeles aplauden cuando ven con alegría que el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, vuelve a cubrir un pecador. Y eso llena de gozo al corazón del Padre. Y todo ser celestial se llena de alegría porque para eso vino Cristo, para que nosotros volviéramos a ser iguales a Él, semejantes a Él, en perfección, pureza, santidad y hermosura. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la belleza de este mensaje tuyo. Señor, gracias porque tus manos todavía están abiertas. Y como dice tu sierva, los depósitos de poder de sanidad están disponibles para todos nosotros. No permitas que esta noche hayan cobardes, tímidos, temerosos, porque lo que va a decir la gente, si el que está a tu lado, hermano, el que está a tu lado está tan podrido como tú, como yo, no le hagas caso. Si él no quiere venir, arrepiéntete tú y confiésate tú. Hazlo ahora, porque el Señor pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. A los que dicen que son santos irán a la izquierda y a los pecadores van a ir a la derecha. A los que van a ser lavados, a los que confiesan que son pecadores, a los que confiesan que han fallado, a los que confiesan que han violado, que han destruido sus vidas, violando los santos mandamientos, pero se arrepienten de todo esto buscando la solución en la preciosa sangre de Jesús, serán lavados con la justicia perfecta de Cristo Jesús, y Él mezclará su perfume, su vida, su santidad, su preciosa sangre, para que nosotros podamos ser semejantes a Él otra vez. Ten misericordia de nosotros, mi Señor, y permite que en esta tarde muchos puedan venir a los pies tuyos para disfrutar del privilegio de ser lavados a una hermosura completa y perfecta, para que se parezcan a Cristo Jesús y puedan caminar con Jesús, en compañía de Jesús en el cielo, en compañía de los ángeles, y estar con ellos por toda la eternidad. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces hemos negado que no tenemos pecado y te hemos hecho mentiroso a ti. Pero tú no eres ningún mentiroso, los mentirosos somos nosotros por negar
que hemos fallado, que hemos pecado. Por favor, como dice tu siervo, mientras callé, todo lo que gané fueron problemas y más problemas, dificultades, desarmonía, infelicidad, no paz. Por favor, Señor, bienaventurado el varón cuya iniquidad es perdonada. Por favor, ayúdanos para que todos los que estamos en esta tarde juntos aquí podamos ser llamados bienaventurados por ti mismo. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, que Dios les bendiga mucho. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a acercarnos a Él. Él vino para limpiarnos de toda maldad y ser perfectos a la semejanza de Él. Y Él lo puede hacer si nosotros reconocemos primero que hemos fallado, que tenemos pecado, que estamos manchados, que estamos sucios y que necesitamos la purificación que Él solo nos puede dar. Que Dios te bendiga mucho. Si quieres compartir esto y piensas que puede hacerle bien a alguien, que Dios tenga misericordia de nosotros y ojalá que podamos rescatar a alguien más para la gloria de Cristo Jesús. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios tenga piedad de cada uno de nosotros. Nos vemos el lunes a las 5:30. Gracias.